Buenos días, hermanos. Hoy 23 de marzo la Iglesia celebra la memoria de Santo Toribio de Mogrovejo, uno de los grandes obispos del siglo XVI-XVII en América, evangelizada por los españoles, por la corona, con el rey Felipe II, posteriormente, después de haber iniciado toda la evangelización, Isabel la Católica. Santo Toribio de Mogrovejo nació en Mayorga de Campos, en Valladolid, España, en 1538. Era descendiente de la noble familia Mogrovejo. Siendo experto en derecho canónico, se ganó con gran razón la reputación que le distinguió como jurista. Era profesor en la Universidad de Salamanca, cuando el rey de España, Felipe II, decidió enviarlo al Perú como obispo de la Ciudad de los Reyes. Así era entonces llamada, que posteriormente la conoceríamos como Lima, hoy capital del Perú. Cuando el rey lo llamó en 1580, Toribio no era más que un laico, no había sido todavía hecho clérigo. En tiempo récord recibió las órdenes sagradas, una tras otra, hasta ser presbítero y finalmente consagrado obispo, porque el rey quería mandarlo como obispo a arreglar una situación bastante desordenada en el Perú, sobre todo en la ciudad de Lima. Cuando debió partir no estaba realmente muy entusiasmado, porque ya se imaginaba la situación que encontraría. Perú estaba sometido al duro dominio de los españoles desde hacía casi 50 años, pero no era el virrey enviado por la corte de España quien gobernaba. Eran los descendientes de los despiadados conquistadores, los caciques, que se llamaban, los que efectivamente tomaban las decisiones de gobierno. Esa gente era quien imponía sus arbitrariedades injustas sin ninguna remora moral, ni norma moral. Eran ellos los que materialmente explotaban a los indígenas, con la excusa de una falsa evangelización que tenía muy poco que ver con el evangelio. Las condiciones de esas personas que el obispo encontró cuando llegó al Perú eran de un extremo empobrecimiento material, espiritual, cultural y humano. Un desastre. Los conquistadores, por el contrario, estaban muy satisfechos y eran muy celosos de sus propios privilegios adquiridos a expensas de los indígenas. Lo más triste era que también había muchos sacerdotes aburguesados, encadenados a esa forma de vivir de privilegios eclesiásticos, ya que habían perdido la fuerza evangélica y el celo por anunciar el evangelio y llevar a los hombres el gran tesoro de la salvación de sus almas. En este clima de injustos contrastes comienzan los 25 años de episcopado de Toribio y su trabajo como gran reformador que llevará a la primera verdadera organización de la Iglesia en el Perú. Decidió comenzar desde los sacerdotes aburguesados, desde su recuperación, especialmente con su propio testimonio de santidad personal. Dedicaba muchas horas a la meditación de la palabra de Dios y a la oración, consciente de que la vida espiritual de una persona crece en la medida en que dialoga con Dios. Enseguida puso su afectuosa atención de pastor en los pueblos indígenas. Estudió sus idiomas, sus lenguas, el quechua y el aymara, para poder hablar con ellos en su propia lengua y hacerse así más cercano y uno de ellos. Pero sobre todo para trabajar en una reevangelización que hablara la lengua del respeto de su dignidad. Obligó a todos los sacerdotes que trabajaban en el Perú a estudiarlos e incluso consiguió publicar el catecismo de la Iglesia Católica en las lenguas indígenas, así como el castellano. El amor a todos y a cada uno de los pueblos indígenas durante unos 10 años hizo que recorriera y visitara cada rincón remoto de su vasto territorio, miles de kilómetros, mucho más allá de las actuales fronteras peruanas. Convirtió a muchos de ellos y dio la confirmación a 3 futuros santos: San Martín de Porres, San Francisco Solano y Santa Rosa de Lima. En el curso de su episcopado, Santo Toribio fundó 100 parroquias,
Convocó un concilio panamericano, 2 consejos provinciales y 12 sínodos diocesanos. Cuando la peste llegó al Perú, estuvo en primera línea, ayudando y sirviendo a los enfermos, y les regaló todos los bienes que él tenía. Obviamente, su opción preferencial por los descartados suscitó las antipatías del virrey, que nunca lo vio asistir a las fastuosas ceremonias de la corte y de los conquistadores. Toribio estaba en otro mundo, el de sus hermanos y sus hijos, pobres a los que evangelizaba. Y así Toribio no le importaban en lo más mínimo los honores y grandezas humanas, las vanidades de este mundo que la corte tanto vendía. En cambio, su vida era una vida entregada a los más empobrecidos y abandonados indígenas. Esas eran verdaderamente sus ovejas, privilegiadas a las que él dedicó su vida. Con ellas y para ellas se comportó como verdaderamente un padre y un pastor. Murió en uno de esos viajes, en Saña, en 1606. Benedicto XIII lo canonizó en 1726 y Juan Pablo II lo proclamó patrón del episcopado latinoamericano en 1983. Nos confiamos, pues, a este gran santo del Perú. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!